Mi vino Amadonai Veno Alenu Mahasiyadenu Konenalenu Mahasiyadenu Konenehu. Para saber el tiempo, el momento del fallecimiento de la persona de este mundo, sabemos que sobre todo es Sot Hashem Liriav. El secreto de Hashem está para ocultarlo. Como pidió el rey David saber cuándo iba a fallecer, Dios solamente le dijo el día, que iba a ser un Shabbat. Él empezó, como aparece en el Tratado de Shabbat, él empezó a estudiar Torah. Dios le mandó el ángel de la muerte, que hizo una distracción, porque no lo podía llevar mientras estudiaba Torah. Cuando tuvo la distracción se cayó y se lo pudo llevar. Entonces, pero le había informado Dios que no podía revelarle cuándo iba a morir, pero sí le podía decir el día de la semana por insistencia de David. Ahora, todos sabemos, personas normales, eso, a ver si lo podemos saber o no lo podemos saber, pero para más o menos dar un resumen de puro estudio profundo. El estudio está, lo escribimos, pero no lo podemos publicar porque es muy extenso. Pero sí podemos dar un resumen de los principios. Entonces, para asentar todas las opiniones, debemos decir indudablemente que hay en el conocimiento de cuánto la persona va a fallecer, muchos niveles. Hay quien sabe, quien conoce su tiempo de fallecimiento solamente aproximado, y aproximadamente. Y hay quien lo sabe cuando se va de este mundo de una manera exacta. Y hay quien, según su voluntad, él va y va automáticamente al mundo superior. Y estas son todas las fuentes que hemos investigado. Pero nosotros no podemos concluir de aquí quién es, quién es más grande de quién. ¿Quién es más grande entre ellos? Porque el saber, el conocer eso, solamente se comunica a los tzadikim, a los justos, según el tiempo, según el asunto, que eso hay que entender. No estamos en ese nivel. Aparentemente, si la razón es que el día de la muerte está oculto de las personas, ¿qué es para qué? ¿Con qué finalidad? Para que nosotros, las personas simples, estemos constantemente en teshuva, en corrección, en elevación, etcétera, de nuestro nivel espiritual, de nuestras acciones en este mundo para bien. Y hay que explicar que esas personas santas que tuvieron el mérito de saber cuándo se van a ir de este mundo, y a veces era hasta según la voluntad de ellos se encuentran en Teshuvah frecuente y constante, apegados a Kadosh Baruj Hu. Por eso es que lo saben. Y así se anula la razón. Pero todavía hay mucho que estudiar, pero esa es la razón principal. A pesar de ello, en mi ignorancia, hay que explicar un poquito más por qué tuvieron el mérito de ello. Cuando ellos entregaron sus almas al servicio divino, todas sus fuerzas, ellos salieron de la generalidad, es decir, personas, eran personas que no eran del corriente, que no eran del promedio de las personas.
dar el promedio del servicio a Dios. Por eso a Kadosh Baruj Hu lo sacó a ellos de ese decreto, de las generalidades del mundo, de las reglas del mundo, de los decretos, los cuales toda persona estamos nosotros limitados limitados bajo ellos. Es el concepto. Todas las mitzvot que tenemos que cumplir, todos esos instintos que nos abruman, no nos dejan ver la verdad completa. Por eso no se le fue ocultado a ellos el día de la muerte, y hay que entender eso. Dos puntos. Primero, la conexión constante, y segundo, ellos no estaban bajo esos rigores de los sentidos que se nos despiertan para pecar constantemente, y de las presiones mundanas del trabajo, del viajar, del tener dinero para esto, para otro capricho, etcétera. No estaban en eso, no estaban en eso. Estaban completamente destinados al servicio divino. Por eso es según lo que hemos dicho, y por supuesto, más de lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria, como está escrito en Tehilim. Ayam, Ra'a, Vayanos. Decimos en el Alel, el mar vio y se estremeció, se movió. Hubo milagros en el mar. Vayanos, de la palabra Nes, hubo milagro, es decir, se movió, se conmovió, se excitó. ¿Qué vio el mar? ¿El mar qué vio? En ese momento, explican los sabios, vio el ataúd de Yosef. ¿Verdad? Ahí estaba que no se lo llevaba. Y hay que darle a esto una razón, porque se movió el mar, se estremeció. A propósito, cuando vio el ataúd de Yosef. ¿Por qué? Porque por arriba de lo natural, o sea, lo sobrenatural, era Yosef, que era una persona joven, que no pecó, como lo haría una persona joven normal, con una mujer que le provoca, que es una belleza, que es la hija de un ministro, que es la esposa de un ministro, que lo puede elevar en posición, etcétera. Y un joven pequeño que no tiene novia, no tiene nadie que le rinda cuenta, ni nada, ni papá, ni nada. Ah, entonces José rompió su deseo con toda su fuerza y pudo hacer un milagro en ese momento. Nas, el mismo verbo, Nas, se alejó. El mar se alejó, tendiente a subir, se alejó de su naturaleza y puede hacer un milagro. Todo aquel que se aleja de su naturaleza, Nas, es alejarse, puede hacer un Nes, que es la misma palabra. ¿Por qué? Porque se acerca más a lo divino y se aleja de lo mundano. Por eso Yosef no estaba según los límites naturales. Está por encima de la naturaleza. Y si, para concluir, toda aquella persona que no hizo las cosas y no fue delimitado por su naturaleza, también de los cielos se comportaron y se comportarán con él por encima de la naturaleza. Por eso él podrá conocer el día de su fallecimiento. Baruch Hashem Leolam.